Aquí en Impulsando el Derecho, mi nombre es Scarlett Mellado, bienvenidos a su sección por los derechos humanos. El tema de hoy es el salario mínimo y los derechos humanos, de acuerdo al documento publicado por la CNDH en México, que refiere que los ingresos que una persona adquiera al trabajar para un tercero le deben permitir disfrutar de una vida digna para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación, entre otras. Por ello, al contar con un salario digno para satisfacer dichas necesidades a nivel personal y familiar, está directamente relacionado con el goce y la satisfacción de diversos derechos humanos. Recordemos que como concepto, el salario mínimo nace en 1890 en Nueva Zelanda y Australia, motivado por los problemas de trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes cuya remuneración no les permitía tener la autosuficiencia para ellos y sus familias. Ciertamente, dicha preocupación cobra vigencia y relevancia en el contexto mexicano. Recordemos también que fue en 1962 cuando se incorporó la figura del salario mínimo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a más de medio siglo de esta instalación de dicha figura sigue siendo motivo de preocupación y señalamientos por parte de actores sociales y políticos del país. Para que el salario mínimo cubra las necesidades de bienestar de las y los trabajadores a favor de las personas y familias con menores ingresos, incluyendo a sectores más vulnerables de la sociedad. Pero, ¿cómo definimos el salario mínimo? Bueno, pues el salario mínimo comprende un referente del monto económico irreductible que debe por mandato jurídico percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado a efecto de satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus hijos, según lo establece el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción sexta. Dicho monto salarial puede estar acompañado de otros beneficios y prestaciones. En el caso específico de las trabajadoras y trabajadores que perciben un solo salario mínimo, este debe ser suficiente para asegurarles la satisfacción de sus necesidades alimentarias, de salud, transporte, vivienda, educación, cultura y recreación. Es necesario enfatizar que la suficiencia del salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización de diversos derechos básicos. De manera que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, identifica a las personas o grupos de personas en situación de pobreza con base en la línea de bienestar y la línea de bienestar mínimo. Según el citado organismo, la línea de bienestar mínimo se transfiere el valor monetario de una canasta alimentaria básica, es decir, al costo total al mes que le implica a una persona contar con comida suficiente en cantidad y calidad nutricional. Y por parte, la línea de bienestar corresponde al valor monetario de una canasta de alimentos como el de otros bienes y servicios. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es importante considerar la total relación que existe entre el salario mínimo suficiente y el goce de los derechos humanos, respecto a lo cual cabe retomar lo dispuesto por el artículo 1 constitucional en su párrafo 4 sobre la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover y respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este tenor, y de conformidad con el artículo 6º,
fracción octava de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo considera pertinente acercar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social algunos referentes normativos, elementos vertidos en el presente documento, a fin de que sirvan en la definición de la política en las acciones concretas de recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos. Jurídicamente está descrito en la Constitución Política las normas de materia de derechos humanos previstas en los instrumentos internacionales, en los criterios del Poder Judicial de la Federación, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los órganos de vigilancia de los tratados y mecanismos especiales destacan la importancia de promover a las trabajadoras y a los trabajadores en activo, así como a aquellos jubilados, pensionados y beneficiarios de haberes de retiro derivados de seguridad social que perciben el equivalente a un salario mínimo, las condiciones materiales necesarias para alcanzar un nivel de vida adecuado, entre ellas un salario mínimo suficiente. Y bueno, además en la fracción sexta del inciso A del artículo 123 constitucional se refiere que las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover la educación obligatoria de sus hijos no debe ser entendido de manera restrictiva, sino a la luz del artículo primero constitucional, más aún cuando su contenido normativo posee un ineludible vínculo con el goce de diversos derechos humanos, por lo que su interpretación debe ser conforme a aquellas normas que favorezcan la protección más amplia de las personas. También no debe perderse de vista que el Estado tiene un deber primario de respeto hacia los derechos humanos para el pleno goce y disfrute de los mismos. Por ende, se hace imperativo colocar a la dignidad humana como el eje central y determinación del monto del salario mínimo. Es hasta aquí la sección por los derechos humanos. Mi nombre es Scarlett Mellado y vamos al otro lado del estudio con mi compañera Stephanie y con Arturo, porque tenemos a nuestro invitado, el doctor Manuel. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí de